vamos a enfocar para aquellas personas que quieren también emprender. Estos 5 días se van a certificar y pues mi recomendación antes de iniciar con esta clase es precisamente que se concentren en lo que estamos haciendo, que presten mucha atención, que les vamos a dejar a ustedes esa grabación para que la puedan repasar porque sabemos que va a tener un contenido un poco robusto y que estés conectado mente y cuerpo en lo que vamos a hablar. Por último, elimina cualquier distracción, ya que perderte un momento de las charlas significa que no entiendas el resto. Entonces la idea es que estés aquí, igual cumpliremos con el horario, 2 horas y 10 minutos aproximadamente estaremos conectados durante estas sesiones para que puedan ustedes también interiorizar y de esta manera al siguiente día llegar con el conocimiento. Varios de ustedes ya me respondieron de dónde nació ese gusto por aprender sobre estos temas. Yo se lo quiero preguntar al profe Orlando. Profe, ¿de dónde nace el gusto por enseñar y aprender sobre estos temas como R, como sistemas de información geográfica? ¿En qué punto de tu vida te diste cuenta que te gustaba esto como biólogo? Bueno, en mi caso yo estudié biología y después me nació el interés por los datos, ¿no? En esa época estábamos hablando de qué año, cuando R todavía estaba en la versión 2, ¿no? 2 punto y tantos, ¿no? Ahora está en la versión 4. Y pues empecé a estudiar bastante el tema de análisis de datos, especialmente en la parte experimental. Luego pasé al análisis multivariado, tuve la oportunidad de estudiar en Costa Rica, ver un curso de ecología más avanzada, de diseños experimentales avanzados, y de ahí pues la necesidad de participar en proyectos de investigación. Justamente este año será un proyecto sobre reutilización de residuos sólidos de origen de algas, ¿no? Entonces todo eso lo he podido aplicar y es interesante porque las aplicaciones de la ciencia de datos a la parte ambiental son muy grandes, ¿no? Y a mí también me gusta la parte espacial, teledetección, que son temas muy interesantes y sobre todo que poder programar nos va a ayudar a ganar tiempo. Y eso es sumamente importante, Steven, en este mundo de ahora donde hay tanta información. Total. Y el profe Felipe, ¿de dónde nace ese gusto por aprender sobre estos temas? ¿Cómo te relacionaste con los SIG especialmente? Pues yo comencé viendo un seminario, eso ni siquiera era un curso en la universidad. El seminario es como el ensayo del curso antes de que lo vuelvan oficialmente un curso en la universidad. Entonces tiene una intensidad horaria muy bajita en comparación con un curso normal en la universidad. Entonces yo comencé con un seminario y bueno, me gustó bastante. Y dentro de mi tesis de pregrado o licenciatura desarrollé también que desarrollé con modelos de nicho, pues me tuve que meter directico con SIG. Entonces, esa fue como mi primera aproximación a los sistemas de información geográfica. De ahí me pasé un poquito más a la programación en R. Y bueno, y he ido explorando varias cositas, o sea, teledetección, un poquitín de Python por ahí para una que otra cosa con Google Engine. Y bueno, explorando cosas principalmente para hacer investigación en términos de biodiversidad. Genial. Esta pregunta también se las hice a todos ustedes y he visto sus comentarios y realmente a mí me ocurrió algo muy similar y es que, bueno, precisamente cuando conocí los SIG, yo me presento para muchas personas que aún no nos han visto antes y en un momento tendrá la oportunidad Felipe de presentarse. Ya profesionalmente, yo soy ingeniero ambiental y magíster en sistemas de información geográfica con la Universidad de Salzburgo. Pero para serles sincero, cuando conocí los SIG no me gustaron para nada. O sea, me parecía algo muy complejo. Me encantaba era estar en campo relacionándome con la biodiversidad, con el tema de limnología, que fue mi proyecto de pregrado en su momento. Y me parecía algo difícil. Sin embargo, le di la oportunidad. En ese momento el profesor que tenía a cargo la materia de sistema de información geográfica nos mostraba pues el arte de los mapas, ni siquiera como herramienta, sino como una forma de comunicación con las personas y con la comunidad principalmente. Y yo dije, esto me parece que tiene una gran ventaja respecto a otras ciencias, principalmente
con la estadística, que es fundamental en todo su proceso, pero me parecía que comunicarle por medio de números y de eh, diferentes análisis a la comunidad me parecía complicado. Y de ahí empecé a verle la utilidad como un lenguaje de comunicación principal y de esa manera entré a trabajar en diferentes proyectos relacionados con la conservación, la restauración ecológica y luego de que me di cuenta de que estas tecnologías son integradoras de personas, de información geográfica y de diferentes tecnologías como los drones, la teledetección, me apasioné tanto por el uso de los SIG que hoy en día es mi principal fuente de trabajo y que enseño masivamente a las personas porque llegaba con un desconocimiento y lo veía algo complicado, pero con el tiempo le cogí cariño a estas tecnologías y sin duda puedo decirles que transformó totalmente la forma en la que me desempeño y en la que enseño sobre los temas ambientales. Entonces, sé que muchos están en ese punto, pueden estar viendo esto como, bueno, ¿qué puedo aprender? Pero déjame decirte que hoy en día podemos nosotros aplicar a proyectos sociales, proyectos ambientales y de hecho una de las experiencias más bonitas que me dejó los SIG fue principalmente cuando fuimos ganadores de la UICN para la conservación del cóndor de los Andes. Fue un proyecto en el que se trabajaba en el páramo del Almorzadero en Santander y este proyecto buscaba la integración de las comunidades respecto a la conservación del cóndor y las tecnologías drones y los SIG fueron insumos principales para hacer todo el proceso de zonificación, de seguimiento del cóndor, por medio de estas tecnologías empezar a cuantificar nuestros recursos naturales y todo esto también acompañado de levantamiento en campo, inventarios, entrevistas a la comunidad, valoración de servicios ecosistémicos y de allí pudimos ganar esta subvención que sin duda aporta la adquisición de tierras. Y por otro lado, también fuimos ganadores del premio Planeta Azul en Ecología, en donde aplicábamos los SIG en procesos de restauración ecológica y que era una de las líneas fundamentales, al igual que el monitoreo de la biodiversidad y la parte comunitaria, siempre de la mano todo este proceso, pero que sin duda, si no hubiera sido por estas herramientas, no hubiera tenido la oportunidad de participar en estos proyectos y mucho menos ser nosotros parte de esos ganadores que hoy en día están aplicando el uso de los SIG. Entonces, la pregunta que se hace en la mayoría de personas o que yo quiero hacerte a ti es ¿por qué aprender sistemas de información geográfica hoy y no después? Ocurre precisamente de que, bueno, estás en el momento, se dio que tienes el espacio, el tiempo para poder aprender sobre estos temas. Pero ¿por qué hoy y no postergarlo? Y es precisamente cada vez más nos damos cuenta de la necesidad de conocer la tecnología y vivimos en un mundo lleno de información. De hecho, ya hasta lo sobresatura uno de tanta data que existe que uno no sabe qué hacer con ella. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo. En la mayoría de universidades en donde se publican tesis de investigación o en proyectos relacionados con algún trabajo, queda todo allí almacenado como en un banco, en una biblioteca, en donde nadie vuelve a leer sobre esos temas y quedan allí todo el trabajo y esfuerzo de años y que nunca lo van a volver a utilizar para una toma de decisiones. Esto pasa no solamente en Colombia, eso pasa en todo el mundo. La gran diferencia, y que me di cuenta hace unos meses que viajé principalmente a Europa y estuve conociendo también algunos centros educativos en temáticas ambientales, es precisamente que allí la información se aprovecha. Los sistemas de transporte, los sistemas de retail, de entregas, de medio ambiente, la cartografía, tienen unas escalas y unos detalles impresionantes respecto a lo que ocurre en Latinoamérica. Y es un poco también contrastante el hecho de que acá tenemos la mayor gran biodiversidad de nuestros países, los recursos hídricos, las culturas, y es muy poca la cartografía que se está generando en estas escalas detalladas o semidetalladas, las cuales son necesarias para tomar decisiones. Y uno se pregunta, bueno, en un contexto territorial en donde tenemos una gran responsabilidad, porque en Colombia, como en Ecuador, en Bolivia, Perú, necesitamos tomar buenas decisiones porque dependemos de la naturaleza. ¿Sí? El hombre depende del buen funcionamiento de los ecosistemas. O dime tú si puedes vivir sin consumir agua, ¿cierto? Sin consumir alimentos sanos. Entonces, a partir de esto,
surge que los SIG y estas tecnologías son como una segunda habilidad exigida casi en campo laboral, profesional, de investigación, de enseñanza desde niños. Y esta era de la información, pues precisamente se puede aplicar en todos estos aspectos. Tú lo puedes llevar a cabo desde educación en todos los niveles, investigación. De hecho, yo quiero preguntarles a las personas que están aquí conectadas, ¿en cuáles de estos puntos que están viendo en pantalla a ustedes les gustaría aplicar los SIG? ¿Quieren aplicarlo en la educación? ¿Quieren llevarlo a la investigación? ¿O les interesa como trabajo profesional o ofrecer servicios? De hecho, hay muchos estudiantes que llegan a la escuela con el objetivo de aprender sobre estas técnicas para ofrecer servicios profesionales a distancia, por medio de teledetección, por medio del levantamiento de datos geográficos. ¿O quieres emprender? ¿Te gustaría tener una startup o tener un emprendimiento grande, pequeño, mediano, como tú te lo proyectes, pero que busque contribuir? Y en todos estos niveles es posible aplicarlos y es precisamente la razón por la cual hoy ustedes van a tener un acercamiento a todas estas temáticas. ¿Qué van a aprender principalmente? Cuando uno tiene claro una meta de aprendizaje, se hace todo más sencillo, porque los SIG son muy amplios y ustedes lo pueden llevar a todos los sectores en el que ustedes se interesen. Pero partamos del hecho de que existen unos fundamentos, son como las bases sólidas de un edificio. Si tú construyes sobre un suelo que no es adecuado para esta construcción, no tienes en cuenta una estructura, unas bases, pues fácilmente cualquier movimiento telúrico lo que va a hacer es simplemente que el edificio caiga, ¿cierto? Igualmente pasa con los SIG. Si tú no tienes claros los fundamentos, pues va a ser muy difícil el proceso de aprendizaje. De hecho, te ahorras el 60, el 70% del avance cuando entiendes esta parte fundamental. Entonces vas a entender ello. Segundo, vas a conocer esos aspectos para la biodiversidad y puede que parezcan temas un poco complejos, pero si los vuelves a repasar, seguro los entenderás mucho mejor y empezarás a sacar provecho de las tendencias geoespaciales. Vamos a entrarnos en varios software. Entonces quiero que se vayan preparando porque también van a ver con Google Earth Engine cómo se puede trabajar, cómo se introducen estos temas. R, que para muchos es un miedo. En un principio, programar, cuando uno escucha programación, uno dice, bueno, esto es complejo, ¿no? Tengo que aprender a programar. Pero realmente ustedes pueden iniciar como usuarios de código y es bastante interesante. Y por último, desarrollar esas habilidades para que empiecen a despegar los conocimientos. Entonces, a partir de ese momento, quiero decirles que cada uno de ustedes tiene una huella SIG, que es lo que se conoce. Este concepto lo extraje de Marta Benítez, que es una geóloga que enseña sistemas de información geográfica en Canadá. Y precisamente cuando entendí este concepto de lo que es la huella SIG, me pareció muy interesante poder compartirlo también con ustedes. Y es precisamente que los SIG, como lo pueden ver en el centro, están diferentes elementos, entre ellos la programación, lo que es el software, los datos, la cartografía, pero miren la base. En la base están las profesiones, incluso no necesita ser profesional, pero acá lo asocio con las profesiones que se están conectando, pero vemos geología, arqueología, agronomía, sociología, ingeniería ambiental, geografía, ecología. Esta es la base, pero miren que está dentro de la estructura SIG. Entonces ya no es como que yo solamente aprendo SIG porque me lo exigieron. No, vas a complementar esa profesión. Y luego tenemos cartografía y en cartografía se despliegan una serie de elementos porque la cartografía es también amplia. Tenemos los datos. Cuando te hablo de datos, tú dices, bueno, ¿qué tipo de datos? Bueno, yo me imagino datos cuantitativos, datos cualitativos, pero cuando lo vemos desde los formatos en donde se almacenan estos datos, hay múltiples formatos. Entonces, por eso te digo que es un proceso, pero que vamos a tratar de resumir todo lo que más podamos en este desafío, por eso no te puedes perder por nada del mundo ninguna clase. Y los software hay muchísimos. Hay que aprender a sacarle el provecho a cada uno de ellos. No cuál es mejor que el otro. Simplemente la pregunta sería, ¿qué puedo hacer mejor con esto? ¿Y qué puedo hacer mejor con esta otra cosa? Y ahí se despliega una serie de elementos en teledetección, en informática, o sea, hay bastantes cosas, pero que entiendan que los SIG están en todos estos campos. ¿Qué puede uno hacer con los SIG? La mayoría de personas solamente
lo asocia con hacer mapas. De hecho, déjame en los comentarios si tú lo ves de esta manera, en donde uno le hablan de SIG y uno se imagina un mapa, ¿cierto? Pasa normalmente. Pero los SIG son mucho más allá de hacer un mapa. De hecho, hacer un mapa es arte. Pero también ese mapa contiene información que se derivó de una serie de procesos. Entonces también podemos guardar y compartir información, trabajar en la nube, analizar datos, ver información casi en tiempo real del planeta, información en campo que se esté levantando, flujos de trabajo, visores interactivos, aplicaciones web, portales, apps para los celulares, para los smartphones, para iOS. O sea, hay un mundo increíble que aún se desconoce bastante y lo puedo decir también de mi parte, porque entre más sé, me doy cuenta que menos sé sobre estos temas. Y cuando empiezas a introducirte un poco, la pregunta es, ¿qué es un sistema de información geográfica? Tú me vas a hablar de SIG, pero ¿qué es un SIG? Porque yo no entiendo hasta ahora qué es un SIG. Entonces, para resumírselos fácilmente, quiero que se imaginen un gran cerebro. Imagínense un cerebro gigante y ese cerebro contiene una serie de elementos que están conectados entre sí para que funcione el cerebro. Entonces, esos elementos que están conectados entre sí son la tecnología, la información geográfica y las personas. Entonces, esos tres elementos principalmente en la tecnología, la información y las personas se interconectan y es una gran base de datos ese cerebro que te permite a ti tomar decisiones. Una vez relacionas los elementos, puedes tener una comprensión mucho más integral, mucho más amplia de lo que es el mundo o de lo que es la sociedad. Y a partir de los SIG se engloban los elementos principalmente como los software, como las computadoras, el internet, las metodologías que se desarrollan en las universidades o en los proyectos. Entonces, piénsalo siempre como ese gran cerebro que almacena información, pero que también está interconectada. Eso es un SIG. Aquí tienen tres definiciones puntuales. Un SIG es un integrador, es un sistema que involucra personas e información geográfica. ¿Y su función cuál es? Capturo la información, la obtengo. Luego de que yo obtengo esa información, la analizo esa información, almaceno, puedo editar esa información porque hay información que no es confiable y hay que pulir esos datos y representar eso en mapas o en visores o en apps, información georreferenciada. Hemos pasado de lo que normalmente era la cartografía en 2D, hoy en día se está integrando en plataformas tridimensionales, por ejemplo en visores como lo es ArcGIS Pro o Supermap, que es otro software oriental, pero que se trabaja principalmente en 3D y vemos las ciudades en esta dinámica, tal cual como nuestros ojos lo perciben y podemos integrar el tiempo. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a introducir en los SIG, siempre vamos a trabajar de la mano con visores en 2D y con visores en 3D para poder tener esa integración mucho más relacionada con lo que es el planeta. Y hay múltiples formas de trabajar con ellos. Software, sin duda. Entonces vamos a introducirlos a los mejores que hemos trabajado desde la parte pues libre y también algunos que son comerciales como lo es ArcGIS, pero que sin duda están liderando el uso de los SIG. Miren este video corto de lo que es nuestro planeta. Lo que ustedes están viendo ahí, los diferentes continentes y una serie de colores que están cambiando. Esos colores tienen en la parte superior una barra que relaciona la unidad de medida y el fenómeno que está representando. En este caso podemos ver temas relacionados con la precipitación, temas relacionados con los vientos, con la contaminación atmosférica. Podemos medir también la temperatura superficial del mar. Podemos nosotros mapear la clorofila en los océanos. Entonces, hoy en día ya no es como hace unos cientos de años. De hecho, los SIG no son recientes. En 1960 el padre de los SIG desarrolla todos estos temas, conocido como Roger Tomlinson, y a partir de ese momento inicia toda una serie de avances tecnológicos
que nos permiten a nosotros tener información de todo lo que tenga que ver con temporadas de lluvia, temporadas de huracanes, temporadas de altas temperaturas, poder nosotros mapear deslizamientos, movimientos, plagas, vectores, nuestros cultivos para tomar mejores decisiones y no como anteriormente, pues no se tenía esta información. Pero hoy parece que no existiera porque hay un gran desconocimiento y vacío respecto a estos temas, pero la idea de estos entrenamientos es que ustedes también los empiecen a utilizar y se introduzcan en ellos. A partir de esto, quiero que tengan claro, antes de empezar a abordar lo que es el estudio de la biodiversidad y que les mencionamos precisamente que vamos a introducirlos desde lo cero. Hay varias fuentes de información que ustedes van a tener que conocer y trabajar cuando se involucren con los SIG. Precisamente estas fuentes de información que son de gran utilidad son las 5 que están viendo acá en pantalla. Un aviso parroquial antes de seguir avanzando es que para ver en alta resolución esta transmisión deben ir en su YouTube, en la herramienta que les aparece de aumentar la calidad, súbanlo a 720 y queda todo perfecto, listo. Entonces, esa es mi recomendación antes de seguir avanzando con esta temática. Aumenten la resolución de su YouTube. Estas 5 fuentes de información son las que ustedes van a trabajar a lo largo de estos días y precisamente las vamos a definir rápidamente porque van a tener en cada una de estas sesiones la oportunidad de adentrarnos en ellas para que ustedes vean la utilidad de cada una. Pero a modo general, que este es el resumen del desafío antes de iniciar, es precisamente que hay una de ellas que se llama teledetección. Anótalo ahí en tu cuaderno, porque esta fuente de información es de las más importantes y el avance tecnológico nos permite a nosotros extraer información del planeta en diferentes escalas, locales, planetarias, regionales. Y estas escalas pues se asocian principalmente a la cartografía, pero de estos satélites que ustedes ven en el espacio se recopila en tiempo casi real todo lo que involucra nuestros ecosistemas, el crecimiento urbano, la agricultura, la deforestación, fenómenos relacionados con la biodiversidad. Y todas estas fuentes de información espacial están de libre acceso, en su mayoría hay muchos satélites gratuitos que no te cobran por utilizar estos datos. Entonces, en la teledetección satelital nos vamos a entrar el día de mañana. Hablaremos también de lo que son las fotografías aéreas, muy conocido en cuanto a lo que involucra el levantamiento con drones. De hecho, yo quiero preguntarles a las personas si han utilizado los drones para hacer levantamientos con imágenes de alta resolución. Por ejemplo, han obtenido lo que es los ortomosaicos. Si no los has obtenido, no te preocupes, porque la idea es que puedas introducirte a ello, pero son supremamente importantes y muchas personas los utilizan como fuente también de trabajo y de proyectos muy importantes. Entonces, por otro lado, tenemos lo que es la información de levantamiento de datos en campo. Y aquí, pues cada profesión tiene una responsabilidad diferente. Lo que es la comunidad puede levantar datos, que de hecho ahorita Felipe les va a contar un poco de lo que es la ciencia ciudadana, especialmente en el levantamiento de datos que como comunidad yo puedo aportar con registros de especies. O levantamiento de datos ya puntuales, si eres un ingeniero forestal o eres un ecólogo, eres un biólogo, un ingeniero ambiental o estás en geología levantando las unidades geomorfológicas o las unidades geológicas o estás trabajando en un proyecto relacionado con agricultura de precisión, entonces estás levantando todo esto data. Y luego tenemos los portales, que también entraremos a conocerlos desde el punto de vista de su utilidad y lo que está disponible en los diferentes países y a nivel planetario, para luego entrar a procesamientos ya en los software. Entonces, estas son las fuentes de datos espaciales, chicos. De hecho, confírmenme por ahí en el chat cuál de estas ustedes han utilizado, cuál les parece más interesante, cuál les gustaría profundizar. Déjenme saber allí en los comentarios. Quiero leerlos antes de que sigamos acá avanzando. Déjenme saber. Vamos a poner acá
al profe Orlando en pantalla. Profe, ¿cuál de estas fuentes de información te gusta más? ¿Por qué? Activas el audio. Principalmente la teledetección, porque da bastante información y hay mucha que se puede trabajar en línea, ¿no? A veces tenemos la idea de que hay que descargar la imagen, nos va a costar, pues por una imagen o por una escena nos va a costar 1 giga, un poquito menos, pero ahora se puede procesar online. La tendencia, y eso quería un poco reforzar a los participantes, ya no es trabajar en tu computadora, es trabajar en los clouds, es trabajar en las nubes. Por ejemplo, tienes Azure, AWS. Entonces, cuando tú trabajas mucha data, tu computadora no podría procesar. Entonces, se trabaja, se paga por un servicio un poco más avanzado en realidad, pero esa es la tendencia. Y en el área que ustedes y nosotros estamos interesados, ahí podemos usar Engine, que es el mejor ejemplo de nube. Ahí la data se procesa en línea. Entonces, lo que te demorarías descargando, abriendo un programa, lo puedes obtener en cuestión de segundos. Obviamente hay que aprender códigos. En ese caso es JavaScript. Pero la velocidad de procesamiento es impresionante. Eso es lo que yo quería decir, Steven. Total. De hecho, chicos, envíenme arbolitos ahí en los comentarios y durante este desafío les enseñamos a crear su cuenta de Google Earth Engine y a trabajar también con R. Sí, me dejan arbolitos en los comentarios y les explicamos también durante esta semana cómo poder ustedes bajar información de Engine, cómo buscar estos datos o cómo R te ayuda a optimizar el tiempo para los análisis. Déjenme ahí en el chat. Entonces, partimos de que hay fuentes de información espacial muy poco exploradas y que tenemos datos de muy buena calidad y hay que, por supuesto, hacerles una revisión de los mismos. Pero a partir de esto, ya empezamos a trabajar con procesamientos. Cuando hablo de procesamiento, chicos, es muy sencillo entender esta parte y es que tú vas a tener el mundo, imagínate el mundo por medio de capas. Entonces, cuando trabajemos en los SIG, ustedes se van a imaginar, por ejemplo, una capa de información espacial que represente la elevación del terreno. Otra capa de información espacial que represente las coberturas, como los bosques, los ríos, las zonas urbanas. Otra capa de información que represente la temperatura, por ejemplo, o la precipitación. Entonces, todas estas capas de información se pueden cruzar. De hecho, eso es lo interesante de los SIG, y es que cuando tú empiezas a relacionar las cosas, te dan respuestas. Y cuando hablamos de respuestas, es que los SIG no se utilizan, sino vamos a responder preguntas. ¿Qué preguntas? Precisamente, muchas personas cuando inician en el tema de los SIG tienen confusión y es, bueno, ¿cómo lo aplico o para qué? Todo parte de entender qué es lo que yo quiero responder, como en cualquier proyecto de investigación o en cualquier pregunta que tú te plantees. Y acá se las resumo en categorías para que sea mucho más sencillo, como qué tipo de preguntas se pueden orientar con el uso de los SIG. Podemos aplicar los SIG para responder temas relacionados con la forma y la distribución, por ejemplo, de un fenómeno específico. Ya ahorita vamos a darles ejemplos. O con la interacción espacial entre los diferentes elementos. O, por ejemplo, la variación espacial, el tema de posición y la extensión de un fenómeno, o cómo se asocian. A partir de esto, ¿qué preguntas surgen? Y aquí les cito el autor. Y desde el 82 se han planteado las siguientes preguntas. La principal, ¿en dónde se encuentra algo? Es decir, hey, yo quiero saber en dónde está X especie, por ejemplo, o qué hay en un lugar en específico. Ah, bueno, tengo bosques, tengo ríos, tengo zonas urbanas, tengo áreas de riesgo alto, áreas de riesgo bajos, áreas de riesgo mediano, etcétera. Entonces, a partir de eso, nos planteamos otras preguntas. ¿Por qué está ahí y no en otro lugar? Una especie en particular. Imagínate una especie. Dame el nombre de una especie que te interese, por ejemplo, estudiar.
En mi caso, nosotros lo aplicamos con la tingua de pico verde, es una especie muy conocida en los humedales acá en la sabana, y nos preguntábamos por qué está aquí, por qué no en otro lugar, o por qué una especie en particular se distribuye de esta forma y no puede estar en otros ecosistemas. ¿Qué está pasando ahí? Y la naturaleza nos da las respuestas, pero para poder obtenerlas necesitamos analizarla. Y gracias al uso de los SIG y estas tecnologías es posible hacerlo. O cuánto hay en un lugar en específico, cuánto tenemos de cobertura de bosque. Miren, aquí me dicen conejos, liebres, cóndor, iguanas, frailejones, etcétera. Miren, especies, el pez globo, que de hecho es una aplicación para especies invasoras. También tenemos una con el pez león, que es bien interesante. Felinos, venados, oso de anteojos. Exacto. A partir de esas preguntas vamos a empezar a introducirnos y con esto, chicos, quiero que quede claro que los SIG son los responsables de darnos estas respuestas siempre y cuando tengamos un modelo en nuestra mente más integral de que todo está relacionado y que a partir de las tecnologías podemos nosotros tratar de comprender un poco mejor nuestro planeta y comunicarlo de una mejor forma también. Entonces, partamos de esto y ahora sí, vámonos con la parte de biodiversidad con Felipe para terminar esta introducción. Quiero que sepas que todas las industrias, en su mayoría, y no quiero cometer el error de decir el 100%, pero podría acercarnos a ese valor, requieren de dos cosas, de la precisión y de la posición. Y es precisamente porque los SIG incluso se pueden trabajar en organizaciones en donde, bueno, ¿cómo hago un plan de evacuación? Y lo puedo mapear por medio de los SIG. O lo puedo llevar a escalas de turismo, de medio ambiente. De hecho, en los comentarios, ¿cuál de estas industrias o aplicaciones ustedes están trabajando o les gustaría desempeñarse con los SIG? Por ejemplo, tenemos temas epidemiológicos, temas de salud, temas de infraestructura urbana, defensa, entrega, temas marinos, transporte, navegación, medio ambiente, turismo, usos del suelo, cambios sociales, infraestructura sanitaria, forestal, recursos hídricos, telemática, redes. Hablamos de arqueología, arquitectura, administración de tierras, agricultura de precisión, posicionamiento indoor, vehículos autónomos, ingeniería. Chicos, ¿cuál de estas industrias a ustedes les gustaría aplicarlo y destacarse en ese campo? Partamos de hecho y hoy nos vamos a estudiar la biodiversidad. ¿Están listos, chicos, para que iniciemos con esta temática con Felipe? Vamos a tener una parte fundamental teórica y presten mucha atención para luego entrar a una parte práctica que va a ser el inicio. No queremos que hoy ya tengan los resultados finales de todo el proceso porque va a ser mucha información, pero van a tener sus primeras victorias y hoy vamos a trabajar con información de biodiversidad. Entonces, empecemos ahora sí con estos temas más que preparados, chicos. Déjenme ahí saber en los comentarios. Me dicen por acá agricultura, transporte, temas forestales, usos del suelo, agricultura de precisión, medio ambiente sanitario, agronomía. Chicos, ahí está la oportunidad. Entonces, vamos, Felipe, hablemos de biodiversidad y tú que eres biólogo, qué mejor que nos cuentes un poquito sobre estos temas. Sí, bueno, hoy vamos a hablar de una forma muy particular de estudiar la biodiversidad en un contexto espacial, ¿sí? Mediante diferentes métodos, pero que independientemente del método que se haga el proceso, siempre va de la mano de los sistemas de información geográfica. Y la idea es que ustedes entiendan un poquito que lo que les decía Steven en un inicio es que datos, los que quieran hay, ¿sí? Y preguntas para resolver con esos datos, millones. El límite ahí es la imaginación, ¿sí? Muchos de los límites que tenemos son autoimpuestos y para responder preguntas hay los datos que ustedes quieran. Les voy a mostrar un montón de fuentes de información que les puede servir particularmente para estudiar biodiversidad y aplicarlo a sistemas de información geográfica. Entonces, les voy a compartir una presentación y vamos a hacer un ejercicio al final. Entonces, ok, ahí ya se ve la presentación. Genial.
Ok, perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de algo que se llama modelado de nicho ecológico, que es uno de los métodos más usados para estudiar la biodiversidad. Y pues la charla la tengo titulada como modelado de nicho ecológico para el estudio de la biodiversidad y mucho más porque este tipo de herramientas van a ver que se pueden aplicar a un montón de situaciones y de problemas. Como les digo, el límite es lo que uno se puede imaginar. Entonces vamos a iniciar. Primero me voy a presentar. Yo soy Felipe Toro, soy biólogo de formación, tengo una maestría en ciencias que hice en el INECOL en México. Actualmente soy estudiante de doctorado en biología en la Universidad de Antioquia y trabajo como ayudante de investigación y como SIC en dos grupos de investigación diferentes. Trabajo principalmente con todo lo que tiene que ver con ecología espacial, R, SIC, Google Engine, teledetección, modelos de nicho, biodiversidad. Estoy ahorita haciendo estudios principalmente en macroecología, etc. También trabajo con educación ambiental de vez en cuando, particularmente con el tema de serpientes y accidentes zoofílicos. Entonces, bueno, acá están algunas de las aportes o de las publicaciones en las que he participado. Hay otras más, pero todavía están en proceso de publicarse. Ya espero en un futuro poderlas compartir. Entonces, bueno, vamos a iniciar hablando un poquito de biodiversidad, lo que es el Big Data y la ciencia de datos. Entonces, como ya les dijo Steven, estamos en la época de la biodiversidad. Esta es la era de la Big Data y de la ciencia de los datos. Y con este momento particular tenemos que reconocer que tenemos un montón de datos que se generan diariamente. Todo el día, todos los días, cada hora se generan millones y millones de datos eh, que básicamente sirven para múltiples cosas, desde recreación y ocio hasta un montón de cosas para estudiar la biodiversidad. Entonces, mucha de la información que se tiene está disponible y es gratis, es de libre acceso. Lo que pasa es que muchas veces lo que nos falta es conocer las fuentes. Entonces, muchas veces el problema no es conseguir los datos, simplemente muchas veces es saber de dónde los puedo conseguir. Entonces acá les voy a presentar varias opciones en las cuales ustedes pueden conseguir datos, ¿sí? De diferentes tipos. En este caso la mayoría están enfocados en biodiversidad, pero hay algunos portales donde pueden obtener diferentes elementos, diferentes tipos de información. Entonces, por ejemplo, tenemos esta primera plataforma. Permítanme, coloco el puntero láser. Ok, entonces tenemos esta primera plataforma que se llama Earth Explorer. Y de acá de esta página nosotros podemos descargar imágenes satelitales totalmente gratis de varios sensores o de varios satélites. Lo único que uno tiene que hacer es crear una cuenta, ¿sí? Es como registrarse con su correo electrónico, crear una contraseña, un usuario, y automáticamente podemos descargar totalmente gratis imágenes de satélites que, por ejemplo, están hace unos pocos meses en el espacio, como incluso Landsat 9. Entonces acá podemos descargar información Landsat, Sentinel, otros tipos de información dependiendo de lo que necesitemos abordar o de la pregunta que necesitemos responder. Bueno, y a partir de esas imágenes se hacen un montón de cosas en términos de análisis. Se calculan índices espectrales, se puede mirar huella humana, patrones de deforestación, cambio de uso de suelo, hacer análisis de ecología de paisaje, bueno, un montón de cosas dependiendo, como les digo, de la pregunta y de nuestros intereses. Tenemos también una página que utilizamos mucho en los modelos de nicho ecológico, que es el WorldClim, la cual nos permite obtener datos de temperatura, datos promedios de temperatura y de precipitación a lo largo de la superficie terrestre para cada kilómetro sobre el planeta Tierra. Y esto se hace mediante un proceso geoestadístico que se utiliza también o que se hace en un sistema de información geográfica para generar estas superficies continuas. Entonces, si quisiéramos saber cuál es la temperatura promedio anual en cualquier punto del planeta, de aquí podemos obtener la información. Tenemos otras fuentes de información relacionadas con SIG,
como el portal de la NASA o el Worldometer, que nos permite obtener algunos como datos de los países particularmente, pero en términos espaciales. Tenemos también el del portal de la NASA, que también tiene muchos productos que ustedes pueden descargar totalmente gratis. Muchas de estas información, de estas fuentes, lo único que les piden es crear una cuenta y ya, registrarse con su correo electrónico y listo. Tienen acceso a todo ese montón de información. Ahora, aprender a procesarlo ya es otro camino, ya es un camino que hay que recorrer y para lo que hay que estar preparándonos constantemente. Tenemos algunas fuentes de información como Flickr, no sé si muchos lo conocen, eso es un portal de fotos o imágenes. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con todo lo que hemos hablado hoy? Bueno, al final van a ver un ejemplo de cómo uno puede aprovechar la información que hay en estos repositorios para responder preguntas que pueden ser interesantes. Tenemos lo que ya les digo el profe Orlando, Google Earth Engine, nos permite procesar un montón de cantidad de información desde los servidores de Google. Ya no necesitamos tener la supercomputadora en la casa para poder procesar una imagen satelital. Lo podemos hacer directamente desde nuestro computador, pero procesándolo a través de los servidores de Google. Tenemos también algunas fuentes de información más locales o nacionales, dependiendo. Entonces, por ejemplo, acá en el Valle de Aburrá tenemos el CIATA, que es un sistema que prácticamente monitorea el clima en un área cerca pues, donde yo vivo, que se llama el Valle de Aburrá. Y ya a nivel nacional, por ejemplo, en Colombia tenemos el IGAC, el cual es básicamente lo que regula toda la parte como de catastro, toda esa parte pues, como de territorial como tal. El equivalente, digamos, que del IGAC, por ejemplo, para México, sería el INEGI. Ahí hay un montón de datos e información también, sí. Particularmente los que están en México tienen un muy buen sistema en términos de SIG en un portal que se llama de la Conavio. Hay un geoportal que pertenece a la Conavio que tiene información súper valiosa, envidiable en muchos sentidos, tanto para parte de biodiversidad social, de ingeniería, aguas, tierras, etc. Hay un montón de información ahí, yo se la recomiendo a cualquier persona que esté en México, exploren ese geoportal, seguro encuentran algo que les va a servir eventualmente. Tenemos otras fuentes de información como Open Aerial Map, que pues de hecho la tenía aquí abierta hace un segundo para que miren más o menos cómo funciona. Esta es una de las que menos conoce la gente y esto básicamente son imágenes de vehículos aéreos no tripulados o de drones y ustedes las pueden descargar gratis y esto tiene resoluciones, vean, de 2 centímetros, de 3 centímetros, de 8 centímetros. Entonces ustedes pueden ir a donde ven los cuadritos azules y bueno, listo, vámonos por ejemplo a Bogotá. Si damos clic acá, aquí tenemos 11 mosaicos y acá miren que hay varios elementos. Estos están 5 centímetros, hasta 3 centímetros y esto es gratis, muchachos. Uno descarga esto directamente, lo carga en un sitio y analiza lo que usted desee prácticamente. Y miren que son recientes, de 2022. De hecho, es una de las páginas menos conocidas, creo yo, de portales de datos y la que probablemente menos se aprovecha y tiene un montón de información muy valiosa. Tenemos también ya en términos de biodiversidad, tenemos GBIF, que lo vamos a ver el día de hoy. Tenemos iNaturalis, que ya les voy a comentar un poquito de qué se trata. Tenemos Xenocanto, que contiene sonidos de cantos de aves. El que le interese cómo canta un ave o trabaje con acústica o bioacústica, aquí puede utilizar este repositorio de datos para particularmente identificar cantos de aves. Tenemos eBird, que es una iniciativa global de observaciones de aves. De hecho, hace poquito, creo que fue el sábado pasado, hubo un día internacional como de birding, particularmente porque hay en este momento migración de aves, y sale un montón de gente de todo el mundo a visitar lugares y a reportar aves que ven ese día en la casa. Incluso desde la ventana de la casa lo pueden hacer. Y normalmente Colombia es uno de los que quedan los primeros lugares, o en el primer lugar por lo general, de número de especies y número de participantes. Las redes sociales también constituyen una fuente de información. Ustedes no saben el montón de gente que sube todos los días fotos a grupos de Facebook de serpientes para que les ayuden a identificar qué es y qué no es. Entonces hay gente que ha visto unas serpientes
que uno en la vida ha visto, incluso yendo a campo muchos años. Y acá se sube un montón de información muy valiosa. Tenemos, por ejemplo, el GenBank, donde podemos obtener recursos genéticos, proteínas, etc. GitHub y el zip. Entonces el zip es como lo mismo que el GBIF, que es como el sistema para la información de la biodiversidad, pero este es de Colombia. Y el GitHub es básicamente un repositorio de paquetes, códigos o librerías que nos permiten resolver una pregunta en diferentes lenguajes de programación. Entonces muchas veces uno está embalado porque tiene que hacer una cosa muy particular y uno dice, güey madre, yo no tengo ese código, ¿qué hago? ¿Cómo hago para solucionar este problema? Bueno, uno a veces busca en GitHub y alguien ya tuvo el mismo problema, ya lo solucionó y dejó el código de libre acceso o creó un paquete de libre acceso para que se instale en R o en Python y usted poderlo utilizar sin ningún problema. Entonces miren que todo esto es libre, ¿sí? Y es gratis y se puede utilizar simplemente creando una cuenta. Entonces lo que les decía ahorita de iNaturalis o lo que se llama ciencia ciudadana. Entonces, no solo nosotros podemos obtener información, sino que podemos levantar esa información, es decir, aportar para levantar información cuando estamos en algún lugar en el mundo. Entonces, esas iniciativas de ciencia ciudadana nos permiten a cualquier persona que tenga un smartphone, un celular con cámara y que tenga la aplicación, que es gratis, poder registrar aves, plantas, insectos, lo que ustedes quieran y les llamen la atención, incluso en el mismo jardín de la casa. Y ustedes simplemente toman una foto, eso se sube a la plataforma, eso hay una red de expertos que califican las observaciones y cuando las observaciones llegan a algo llamado grado de investigación, quiere decir que ya tiene como un aval por varios expertos y toda esa información queda libre y disponible y migra directamente a GBIF, donde vamos a estar ahorita trabajando. Entonces, todos podemos contribuir a este tipo de información. Entonces el estudio de la biodiversidad ya no es únicamente para los biólogos, los ecólogos, los agrónomos, los ingenieros, sino cualquier persona que tenga un celular con la aplicación puede contribuir para el estudio de la biodiversidad. Entonces, a partir de esas iniciativas hay millones y millones y millones de datos disponibles en biodiversidad. Esta imagen es vieja, esta imagen es de principios de este año y estos son todos los datos que hay disponibles para GBIF, que es donde vamos a trabajar ahorita. Ahorita vamos a ver precisamente este portal de datos. Y a eso es súper sencillo. Ustedes pueden descargar los registros de especies o familias o etcétera en cualquier parte del mundo y totalmente gratis para que ustedes lo estudien dependiendo de sus necesidades. Entonces, algo muy importante es que cada vez tenemos más fuentes de información, cada vez tenemos mayor resolución y información que está todavía más actualizada. Acá tenemos, por ejemplo, esta página donde nos permite explorar el porcentaje de cobertura vegetal. Entonces, cada 30 metros, esos son píxeles de 30 metros. Entonces, podemos saber qué porcentaje de bosque hay ahí y qué no. O tenemos plataformas como esta de Global Watch Forest, en las que podemos ver casi que en tiempo real cómo son los procesos de deforestación. Y podemos obtener métricas muy interesantes para el estudio, por ejemplo, de la deforestación o de la fragmentación de los hábitats que pueden ser muy importantes para la conservación de la biodiversidad. Y entonces todo esto va de la mano de lo que yo trabajo básicamente, que es ecología espacial. Entonces, una de las herramientas que se utiliza mucho para estudiar ecología espacial son los modelos de nicho ecológico o lo que se llama también modelos de distribución de especies. No son lo mismo, son dos cosas diferentes, pero no nos vamos ahorita a ahondar en esos detalles como tan técnicos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, varias formas de ver una representación, digamos que del nicho. Normalmente pensamos en el nicho cuando pensamos en nicho, normalmente piensan en este tipo de mapas, o lo primero que se va a la mente es este tipo de mapas, así como una escala térmica, en donde lo más rojito quiere decir que es más idóneo para la especie y lo que es azul es lo menos idóneo. Entonces acá podemos detectar áreas de mayor idoneidad ambiental para la especie, podemos ver cómo cambian la idoneidad en diferentes tiempos cuando proyectamos los modelos, podemos generar mapas de distribución de especies como el que vemos acá, o podemos analizar el nicho en un contexto netamente ecológico, como lo ven en este gráfico de aquí que se estaba moviendo ahorita. Listo, entonces hay muchas formas de aprovechar los modelos de nicho o los modelos de distribución de especies para estudiar biodiversidad. Como les digo, depende de la pregunta.
Entonces, bueno, ¿qué es el modelado de nicho y para qué sirve esto? Básicamente, el modelado de nicho ecológico es un conjunto de herramientas o una disciplina que utilizan algo llamado algoritmos correlativos. ¿Qué es un algoritmo correlativo? Es un elemento o un modelo matemático que relaciona una cosa con otra, ¿sí? Entonces, este tipo de modelos nos permiten a nosotros responder diferentes preguntas en un contexto que es espacialmente explícito, es decir, en mapas, básicamente. O no necesariamente, dependiendo de la pregunta, pero normalmente se busca o se explora mucho en términos espaciales, es decir, en generar mapas. Entonces, nosotros hicimos un ejemplo en el curso de modelos de nicho con el pez león. Entonces, no sé si ustedes sabían, pero este pez es un verdadero problema en el Caribe porque es una especie invasora. Entonces, lo que desarrollamos fue un modelo de nicho que nos permitiera entender cómo es el nicho de la especie en su área nativa, y al proyectar ese nicho al Caribe podemos ver cuáles son las áreas de potencial invasor de la especie. Entonces miren que acá se rescatan cosas muy interesantes. Podemos ver primero que el pez león está cerca de las costas, ¿sí? Hay algunos registros por ahí raros que normalmente están asociados a pequeñas islas, pero miren que todos los datos o todos los punticos verdes están en esta parte del Caribe. Sin embargo, con el modelo podemos ver que en la parte del Pacífico también hay una alta idoneidad, por eso está el color rojo acá en estas partes de la costa. ¿Qué quiere decir eso? Si la especie llega y pasa al Pacífico, se va a convertir en el mismo problema o incluso más grande que el que ya hay en el Caribe. Entonces, esto nos lleva a nosotros a decir, bueno, hay que tener mucho cuidado en cuando se registre esta especie y tomar medidas de conservación. En algunos lugares que las medidas de conservación es comerse, literalmente se lo comen. Entonces, esto puede promover campañas para el control de este tipo de especies que pueden causar impactos ecológicos muy grandes a las áreas o a los arrecifes del Caribe. Entonces, ¿cómo se hace todo este proceso? Básicamente, lo que les dije, estos son modelos que relacionan una cosa con otra y normalmente se relacionan registros de presencia de la especie con un conjunto de variables ambientales, ¿sí? Entonces, esas variables pueden representar lo que ustedes quieran y normalmente vienen en un formato que se llama raster, que ya lo van a ver con más calma después en el desafío. Y básicamente lo que hace el modelo es que cada uno de los punticos absorbe el valor que tiene cada una de los rastros de las variables. Esto pasa a un algoritmo, a un modelo matemático, en donde se hace una relación de cómo están los puntos en relación a las variables, en dónde están y en dónde no están. Entonces al final se crea un modelo matemático, esta es una representación, digamos, que de ese modelo, y esto se proyecta nuevamente a la geografía y al final es cuando tenemos nuestro mapita térmico en el cual vemos cuáles son las áreas de mayor idoneidad. Obviamente esto lleva un proceso de validación, estadística, biológica, hay un montón de cosas que hay que hacer. O sea, esta es como la explicación más simple, pero el proceso para llegar de aquí a acá es medianamente largo, dependiendo de la experiencia que tengamos en el tema. Ahora, ¿para qué sirve todo este montón de métodos? Pues los modelos tienen un montón de aplicaciones y lo chévere de esto es que estas aplicaciones no son excluyentes. Es decir, ustedes pueden realizar trabajos con modelos de nicho que vayan enfocados a conservación y especies invasoras, como lo vimos con el caso del pez león, o que sea, por ejemplo, en conservación cambio climático. O podemos utilizar algo que mezcle cambio climático, epidemiología y una especie invasora, ¿sí? Entonces podemos meter cada uno de estos elementos, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros tengamos de interés en responder. Entonces los modelos les permiten a ustedes hacer un enfoque multidisciplinario para responder a una cantidad de preguntas muy interesantes mediante el estudio de la biodiversidad. Incluso los modelos o los algoritmos se han usado para relacionar o para hacer predicciones en algo que no tiene que ver nada con biodiversidad. Estos modelos se han utilizado, por ejemplo, para predecir probabilidad de incendio, por ejemplo, en algunos lugares. Y su uso en otras esferas que no sean biodiversidad todavía es muy reducido, pero es precisamente por la falta de conocimiento de que esto existe. Y tan así es que si ustedes
buscan en Google Académico Ecological Niche Modeling o Species Distribution Modeling, por las siglas en inglés, encuentran que, o sea, esto en el 2005 hizo boom, y ahora investigaciones en términos de modelos o preguntas que se utilicen para responder utilizando modelos, un montón. Ustedes buscan y hay un montón de información ya respecto al tema, y es un campo que siempre está en desarrollo, tanto teórico como metodológico. Entonces, es un campo que siempre está en constante cambio, y siempre prácticamente hay que estar estudiando, actualizándose en detallitos. A veces los cambios son más drásticos que otros, pero lo importante es que siempre estamos activos en este campo, o sea, siempre estamos queriendo mejorar el proceso o las bases teóricas. Pero bueno, entonces, ¿cómo puedo usar esta herramienta? ¿Cómo las puedo aplicar? Entonces les traigo algunos pequeños ejemplos de la vida real para lo que se ha usado. Acá en Colombia tenemos un problema con unos hipopótamos que pues evidentemente no son de acá. Llegaron acá, digamos que hace muchos años, por desafortunadas circunstancias, y lo que se sabe que está causando estos hipopótamos es que están afectando bastante los cuerpos de agua y a la fauna local. Entonces lo que hicieron estos autores fue verificar mediante modelos de nicho ecológico y considerando diferentes escenarios de dispersión de la especie, mirar si para el 2050 o para el 2070, dependiendo de cómo pueda cambiar el clima, dónde más podría esparcirse la especie o dónde podría encontrar hábitat idóneo en el futuro. Entonces acá pueden ver los mapas bajo un escenario particular de emisiones, que son estos RCPs para 2050. Mientras más vean color verde, quiere decir que es más idóneo. Entonces acá vemos cómo sería bajo este escenario. Para el 2070 vemos que el área verde aumenta con este escenario. Ahora, si aumenta más la temperatura, entonces esto es lo que ocurriría, y si ya aumenta mucho para el 2070, este es toda el área potencial a la que puede llegar la especie. Y esto entonces permite entonces saber qué estrategias de control tenemos que hacer para que estos animales no se conviertan en un problema mucho más grande de lo que ya son. Entonces se propone dos estrategias: esterilizar 15 machos y 15 hembras, es decir, 30 individuos por año, o hacer la extracción de los mismos, es decir, llevárselos a zoológicos o a algún otro lugar. Si hubiéramos comenzado el año pasado con esto, que creo que no comenzamos, tendríamos control de la población de hipopótamos para el 2033, ¿sí? Este estimado que tenemos acá puede que ya sea otro totalmente diferente de aquí a unos años, y ya no sean 30 individuos, sino 40, si queremos hacer algo. Entonces esto nos permite a nosotros analizar varios elementos espacialmente explícitos, en este caso de esta especie invasora. Tenemos ejemplos en conservación. En este caso tenemos un ejemplo en México, en el cual se querían proteger los herpetos, los anfibios y los reptiles de esta área de México. Entonces, lo que quisieron estos autores aquí es, bueno, yo sé que a estos animales les importa la vegetación. ¿Cuánto de la vegetación tengo que proteger para poder conservar entre un 10 y un 30% de la herpetofauna de esta zona? Entonces, al hacer estos análisis, el resultado, lo que se pudo obtener es que básicamente, si quieren conservar el 10% de la herpetofauna, tienen que conservar el 13.8% de la vegetación nativa de toda esa área. Algo que puede ser razonable, relativamente alcanzable, pero si quiero el 30%, tengo que proteger el 88.6%. Esto me lleva a mí a decir, pues madre, ¿qué tanto puedo hacer esto? ¿Qué tanto puedo proteger o no el 30%? Puede que lo máximo que se pueda proteger sea un 12 o un 15%, pero posiblemente el 30% va a ser muy difícil de proteger, dada la transformación tan rápida que se está haciendo de las coberturas vegetales. Tenemos otros ejemplos. Este es uno muy bonito porque mezcla epidemiología y mezcla cambio climático. Entonces, esto es un ejemplo con vectores de malaria. Acá lo que se hizo fue modelos de nicho, modelo de distribución de especies para varios vectores de malaria, mosquitos. Entonces, lo que pueden ver
es que cada una de las columnas o de los gráficos que van verticalmente refleja un cambio potencial en la distribución. Entonces, podemos ver, por ejemplo, para esta primera especie de acá, miren cómo está hoy en día. ¿Sí? Es decir, estos son los registros, las crucecitas son como los registros donde se ha reportado la especie, y este es el mapa de distribución de la especie según el modelo. Ahora, si yo proyecto esto bajo cambio climático, me doy cuenta que si la especie no se adapta a condiciones nuevas, asumiendo que es muy fiel a condiciones particulares, entonces le va a ir súper mal con cambio climático. O sea, acá en toda esta parte de Brasil le va a ir súper mal, va a perder mucha de su área y va a aumentar un poquito, bueno, incluso perdió también acá en el sur de Brasil y parte de Argentina. Entonces, este vector, bajo este modelo, no se convierte en un problema a futuro tan grande como la especie del centro. Miren que la mancha verde ahorita, en esta especie de acá, miren cómo aumenta. Miren cómo aumenta toda la distribución de la especie en el futuro. Entonces, quiere decir esto que hay que tener mucho cuidado con esta especie de mosquito porque puede convertirse en un verdadero problema a largo plazo en transmisión de la malaria. Y ya la última especie como que le va bien en unas partes y le va mal en otras. Entonces cada especie es diferente. Acá vemos como 3 escenarios, una en la que le va mal, otra le va bien y en otra que le va entre bien y mal, más o menos. Pero esto nos permite a nosotros saber, bueno, esta especie es la que hay que monitorear con cambio climático, ver si estas predicciones del modelo sí se están cumpliendo, que la especie sí comienza a dispersarse más al sur, etc. Tenemos algunos ejemplos con parte de insectos también, pero que pueden afectar a los cultivos. Entonces, este chinche que ustedes ven acá es nativo acá de Asia y se comienza a registrar en Estados Unidos. Y es un verdadero problema porque afecta, por ejemplo, los cítricos o los viñedos, los diferentes cultivos. Entonces, lo que se hizo acá fue ver el nicho de la zona nativa de la especie, dónde está representada en Estados Unidos, ¿sí? Y entonces acá vemos que en las áreas más oscuras, que tengan verde más oscuro, son áreas que son mucho más idóneas para la especie que en las áreas más claritas. Entonces podemos ver que aquí hay como una sombrita, ¿sí? Vamos a ver si acá me permite dibujar, ¿sí? Aquí hay como una sombrita de esta área en la que yo puedo decir, bueno, o sea, si yo encuentro que esta especie le conviene todo esto, quiere decir que todas estas especies podrían moverse a esta zona de acá. Entonces, esto podría afectar a todos los cultivos que hayan en esta área, ¿sí? Y viceversa hacia acá, esto puede venir hacia el sur, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos permite es entender este tipo de dinámicas y utilizar estos resultados para establecer planes de monitoreo. E incluso esto es extrapolable a todo el mundo. Este es el mismo ejercicio, pero llevado a todo el mundo. Miren el problema tan grande que hay con unos registros que hay en Europa. Si esto se saliera de control, Europa le iría súper mal con esta plaga. Entonces, las autoridades ambientales de acá tienen que tener un control muy fuerte sobre esta especie acá particularmente. Si no, se les puede convertir en un verdadero dolor de cabeza. Tenemos otros ejemplos. Acá tenemos un ejemplo que me parece que es muy bonito porque nos permite utilizar la biodiversidad para conservar, por ejemplo, el patrimonio cultural. Entonces, lo que se hizo en este estudio fue modelar especies de plantas medicinales y lo que se hace es hacer como un mapa de riqueza de distribución con las distribuciones de las plantas medicinales y esto lo sobrelapan con las áreas o con los centros de asentamientos aborígenes y con base en esto detectan mediante una regresión cuáles son las áreas que entonces tendrían que conservar, tanto para conservar, digamos que las especies, como el legado o ese legado cultural, esa tradición cultural que hay del uso de estas plantas para diferentes aplicaciones medicinales. Entonces es una forma muy bonita en cómo la biodiversidad nos permite estudiar o conservar incluso el patrimonio cultural o nuestras tradiciones. Tenemos entonces 2 ejemplos más. Este es muy aplicado particularmente a agronomía y es muy interesante porque acá se mezclan elementos de SIC y de catastro muy chéveres. Y entonces lo que pasaba o el contexto de este trabajo es que ellos tenían unos
árboles que utilizaban como recurso para madera particularmente, y lo que pasaba era que se estaban quedando ya sin, o sea, ya estaban talando los últimos bosques de este árbol, los últimos individuos, y pues iban a quedar sin el recurso. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos un modelo que nos permita proyectar el modelo de las especies a esta área particular que nos interesa, y donde vamos a poder relacionar las áreas que son altamente idóneas y que sean de alta demanda de madera. Entonces, a final de cuentas, lo que se modelaron fueron 19 especies que ellos aprovechaban. De esas 19, cada una tiene un mapa de este tipo. Acá les muestro simplemente un ejemplo, en donde las áreas, en este caso azules, son áreas de alta demanda y alto potencial para que la especie pueda ubicarse. Es decir, que si yo quiero sembrar esta especie, tengo que ir a estas zonas particularmente y no a las rojas, ¿sí? Porque en las rojas tengo una demanda moderada, pero el potencial para que la especie climáticamente esté ahí es muy baja. Entonces no me conviene las áreas rojas, simplemente las áreas azules. Ahora, de esas 19 especies, 7 presentaron buenas áreas, digamos que para hacer este tipo de ejercicio. Quiere decir que con esto yo puedo saber qué especies sí me justifica hacer este esfuerzo y qué especies no. Si yo me pongo a sembrar las 2 especies que no van a pegar en ninguna parte, pues me estoy gastando un montón de plata y de recursos en algo que no va a dar resultado, o algo que va a tener que tener muchos procesos de fertilización, muchas cosas para que se pueda dar. Entonces esto nos permite a nosotros analizar y generar planes a corto, mediano y largo plazo precisamente para ver dónde podemos sembrar ese tipo de elementos que nos pueden ser como reservorios más adelante. Y finalmente tenemos este ejemplo que no tiene nada que ver con biodiversidad, pero es un ejemplo que me parece muy interesante porque ustedes se acuerdan que yo al inicio les dije que hay una plataforma que se llama Flickr, que ahí pueden ver fotos, ¿sí? Pues bueno, esta gente utilizó un modelo correlativo para mapear la felicidad del mundo utilizando fotos. Listo, entonces básicamente se metieron a Flickr, bajaron un montón de fotos de gente y ellos tenían un algoritmo que reconocía las emociones con base en la foto. Entonces, con base en eso, lo que hicieron fue modelar el hábitat, ¿sí?, de cada emoción. Entonces utilizaron variables como calidad de aire, distancia a cuerpos de agua, temperatura, latitud, etcétera, que pudieran estar relacionados con las personas que son más o menos felices. Y al final, entonces, en rojo acá vemos en los círculos negros lo que ellos estiman como las áreas más felices. No quiere decir que en Colombia no seamos felices o que en Ecuador no seamos felices. Según el modelo de ellos, esto es lo que arroja, ¿sí? Y con esto les permite a ellos también crear un mapa interesante que ven acá, que es como un índice de diversidad de emociones. Es decir, donde hay más color rojo aquí en la derecha, es donde hay más emociones involucradas, ¿sí? Y donde hay menos, por ejemplo, al parecer al norte, donde las zonas más frías, la gente al parecer no estoy diciendo que sean tristes, pero no tienen tantas emociones directamente, o simplemente ahí faltan datos. Para hacer todo este montón de cosas es difícil, depende, y realmente es un asunto más de práctica, como todo en la vida, y es que desde hace varios años se han creado herramientas que les permiten a ustedes hacer esto con puros clics, como lo que ven acá, que se llama Wallace. Con esta herramienta ustedes pueden generar modelos haciendo clics, y es bastante útil. Tiene unas limitantes, pero es muy útil. Y esto también se puede hacer tan laxo como uno quiera o tan específico y tan riguroso como queramos. Depende de lo que queramos responder. Esto es otro paquete que se llama KUNM y nos permite hacer un montón de combinaciones de parametrizaciones, evaluar un montón de modelos y al final tener uno que cumpla con unos criterios básicos y tener nuestros resultados ya directamente de forma más, digamos que confiable. Entonces, realmente va a depender mucho de lo que queramos hacer, para quienes lo queramos hacer, pero es un campo que está abierto, que tiene un montón de posibilidades
Y es muy bueno que ustedes lo aprendan a explorar, porque seguro, ustedes no se imaginan cuántas tesis los modelos de nicho salvaron en pandemia, cuando les digo todo. Hay gente que estaba haciendo, gente que estaba haciendo maestrías, doctorados. Ustedes no se imaginan cuántas personas se salvaron sus tesis con esto. Total, Felipe. Aquí estamos con el profe Orlando, chicos. Y mientras que Felipe nos explicaba un poco en contexto, esto es la introducción a lo que es principalmente el desafío. Entonces, quiero que también tengan ese contexto a nivel general de lo que se puede hacer por medio de los SIG. Están involucrados en todos esos procesos de conservación, de restauración, cambio climático, agricultura de precisión, ordenamiento territorial, cuencas hidrográficas, gestión del riesgo, educación. Entonces, cuando empezamos a trabajar con estas temáticas, pues las preguntas es, bueno, ¿cómo yo empiezo a relacionarme con los datos? Y es precisamente lo que vamos a ir viendo paso a paso. No se aceleren en el proceso, porque sin duda es importante que tengan claridad de que los SIG se integran en diferentes aplicaciones y todo es constancia y práctica. Entonces, yo les pregunté a varios de ustedes que me comentaran arbolitos en el chat y les dejábamos la presentación de lo que estamos viendo el día de hoy para todas aquellas personas que lo quieran tener y repasar. Entonces, se las vamos a compartir en el Drive en donde ustedes van a descargar los datos que ya tienen acceso a ese enlace, que es el que está en YouTube, en la parte inferior, en la descripción de este video. A ese mismo enlace, en un momento, las personas que se queden van a poder tener la presentación. Y adicionalmente, también les preguntamos si quieren aprender a bajar información de biodiversidad. Entonces, estamos en 1 hora y 30 minutos, nos queda aproximadamente unos 30 minutos o 40 minutos, en donde lo vamos a enfocar principalmente en bajar datos de biodiversidad. Aún así, se les ha dejado el paso a paso en un PDF que se llama Bajar registros desde GBIF para que ustedes lo puedan hacer paso a paso y no tengan que poder sacar pantallazos y hacer un Word, sino que les ahorramos ese proceso, pero necesito un compromiso de parte de todos ustedes y es que presten mucha atención en este proceso que Felipe lo va a explicar para que bajemos la información y luego la visualicemos en un SIG. ¿Por qué es importante que hagan este ejercicio? Al finalizar la clase, atentos, ustedes van a tener un enlace de asistencia. Ese enlace les va a permitir a ustedes subir su avance, sea hoy o mañana, que tienen 24 horas la grabación disponible, para que puedan subir la información de lo que ustedes hicieron de los registros, porque mañana vamos a analizar espacialmente de los registros que ustedes bajaron, cómo podemos nosotros trabajar con imágenes y extraer información de esas zonas puntuales. Entonces, todo se va a complementar. No es necesario que hoy tengas que subir los apuntes a menos que lo hagas, pero tienen ustedes acceso a todo ese contenido. Listo, entonces estamos, ok chicos, me confirman si me puedo comprometer con ustedes, se comprometen con nosotros a poner atención a lo que es en ese momento la parte práctica, ya que si se distraen escribiendo, créanme que van a perder información. Igual tienen la grabación, no se preocupen, pueden revisarla con calma. Bien, Felipe, entonces, ¿qué vamos a hacer en la parte práctica? Bueno, lo que vamos a aprender a hacer es a bajar datos de biodiversidad, ¿sí? ¿Para qué puede servir esto? Sí, yo lo he usado con diferentes fines. Muchas veces las empresas te dicen, mira, necesitamos levantar toda la información secundaria de las potenciales especies que podemos encontrar en una zona. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a muestrear, necesitamos saber qué hay allá, al menos reportado. Entonces, esa es una primera aplicación de para que lo que nos sirve esto. Es algo que incluso yo personalmente hago antes de ir a campo. ¿Sí? Cuando voy a un lugar que nunca he ido, busco en estas bases de datos. Yo trabajo con herpetos, entonces lo que hago es buscar ranas y serpientes y lagartijas, busco ahí grupos generales, hago un dibujo de la zona para donde voy y listo, me saco un listado y yo, bueno, me puedo encontrar con esto, con esto, con esto, con esto y con esto. Y eso me ayuda a mí a no irme a ciegas, ¿sí? Eso es una aplicación que tienen esos datos o esto es el insumo fundamental para hacer modelos de nicho. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo procesar esos datos. Les voy a dejar en este momento un link acá. Steven, no sé si lo puedas fijar, por favor. Dale. El de GBIF.
Ahí Ya. lo acabo de poner. Entonces, de ese enlace, ¿sí? Que es este que está ahí en pantalla, es del que vamos a ingresar y vamos a descargar la información. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos pensando antes de que ingresemos en alguna especie de algo que a ustedes les interese. Si no se saben el nombre científico, porque esto funciona con el nombre científico desafortunadamente, porque el nombre común puede ser dos cosas o tres cosas totalmente diferentes en diferentes partes del mundo. Entonces, vamos a trabajar con alguna especie de su interés, ¿sí? Si no, trabajen con la que yo voy a descargar, si no se saben alguna. O si no, busquen en Google el nombre científico y coloquen el nombre en español del animal que quieran. ¿Listo? Y con eso pueden buscar tranquilamente. Muy bien, entonces voy a compartir la pantalla y entonces... A ver... Entonces, actualizar la pantalla. Genial. Listo. ¿Ahí ya se ve? Total. Chicos, antes de que Felipe inicie, entonces, el enlace que se les compartió lo tienen ahí a la mano. Tienen también el tutorial paso a paso en PDF. Pero presten mucha atención en los pasos que Felipe va a desarrollar en ese momento y luego ustedes lo hacen, porque si lo hacen al mismo tiempo pueda que lo logren, como pueda que Pero se pierdan algo de pierde. explicación importante. Entonces es mejor que presten mucha atención, les dejamos la grabación, ustedes lo hacen con calma y lo suben. Y los que no son biólogos, porque me pasaba a mí en un principio, yo no sabía los nombres científicos de especies, colocas en Google una especie que te parezca interesante. Por ejemplo, nombre científico cóndor de los Andes. Entonces te aparece el nombre científico. Exacto. Coges ese nombre científico y aquí lo vas a buscar y lo vas a bajar. Listo. Entonces, ahora sí, Exacto. Felipe. Muy bien, entonces miren, esto es el portal de GBIF, ¿sí? Como les decía, es un portal donde hay información para, miren que dice Open Access para datos de biodiversidad. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ir acá donde dice Occurrence, ¿sí? O si a usted le sale como registro, si le sale en español. Mi sugerencia es no traduzcan la página, porque a veces cuando ustedes traducen la página, les cambia la ortografía de los nombres científicos y no les encuentran las especies, ¿sí? Entonces, mi sugerencia es mírenlo en inglés. El tutorial está en inglés, no se preocupen, el PDF está en inglés, entonces no se van a perder. Entonces vamos a dar clic aquí donde dice Occurrence y nos va a llevar a un buscador, que es el que ustedes van a observar acá. Entonces, ustedes se acuerdan que en la presentación yo les mostré esto, ¿sí? Miren que aparecía como 2.000 millones, ¿cierto? Miren hoy en día cuántos hay, ¿sí? Miren todos los que hay acá. O sea, ya aumentó 230 millones más aproximadamente. Y esto fue casi que en 6 meses aproximadamente subieron los datos. Si ustedes quieren ver el mapa, simplemente van acá donde dice mapa, ¿sí? Aquí, map, y acá él les va a comenzar a mostrar los registros. Como son tantos, se tarda un poquito, tienen que tener buen internet. Entonces acá están. A medida que lo hago zoom, pues voy viendo con más detalle, ¿sí? Los registros que hay para cada zona, ¿sí? Entonces acá podemos ver cuáles son las áreas que están muy bien representadas y donde tenemos vacíos, como por ejemplo por esta área. Entonces, todos estos son los datos que tenemos de biodiversidad, que son todos los que ustedes pueden ver acá. Listo, y esto está para cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, pues, conocer el nombre científico de alguna especie que nos interese. Entonces, por ejemplo, para buscar una especie o los datos de una especie, ustedes tienen en el panel de la izquierda un panel de búsqueda con un montón de filtros. Ustedes pueden trabajar en formato simple o en avanzado, dependiendo de lo que ustedes quieran, qué tantos filtros quieran aplicarle a esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a ir acá donde dice Scientific Name, ¿sí? Aquí, y damos clic y se nos habilita esta búsqueda, pues nos habilita para escribir. ¿Sí? Y acá tenemos que colocar simplemente el nombre científico de la especie que nosotros queramos. Entonces, coloquen alguna especie de su interés. Yo voy a colocar en este caso, a ver, ¿cuál pongo? Vamos a poner una lagartija.
Voy a colocar una Anolis. Anolis auratus. ¿Sí? Entonces acá me dice Anolis auratus, que es una especie de reptil de la familia Dactyloide. Listo. Y lo que aparece acá como Daudin 1802 es la persona que escribió la especie, pero no lo tienen que escribir ustedes. Simplemente le dan clic y él ya les filtra y les aparecen acá todos los registros, en este caso de Anolis auratus, ¿sí? Que son los que ustedes van a observar acá. Entonces, todos estos son los datos que yo tengo. En este caso serían 8.499. Ahora, algo muy importante que quiero que tengan en cuenta y siempre presente con estas bases de datos es que esto no está libre de errores, ¿sí? Acá tienen un punto en el mar, tienen un punto por allá en Cuba, hay un punto por allá en Paraguay y dos en Chile. O sea, eso definitivamente no es la especie, ¿sí? Es muy raro un punto en el mar primero y que haya un hueco tan grande de distancia entre los registros. Entonces, muy importante, estas bases de datos no están exentas de errores. Para uno poder usarlas para los modelos de nicho, para cualquier análisis en biodiversidad, tiene que haber un proceso de curaduría. ¿Cómo se hace el proceso? Depende de la pregunta que ustedes quieran responder, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a aplicar algunos filtros para evitar descargar, por ejemplo, el punto del mar y lo que está por allá al sur y al norte en Cuba. ¿Listo? Entonces, ahí están los datos. ¿Sí? Estos son todos los datos que yo voy a descargar. Voy a volver al panel de la izquierda, ¿sí? Voy a bajar un poquito. Y acá voy a encontrar otro tipo de filtros. Tenemos un filtro que se llama Basis of the Record o que representa el tipo de registro. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser una observación humana o puede ser un espécimen preservado, en este caso que son los que más datos tienen. ¿Qué es un espécimen preservado? Un animalito que está en un museo, básicamente. Y observaciones humanas son todas las fuentes de ciencia ciudadana. Entonces, en este caso, lo que pueden hacer es seleccionar, por ejemplo, ambas, si desean descargar ambas, o si tienen preferencia por algún tipo de observación, pueden dejar o únicamente las observaciones o únicamente los especímenes preservados, ¿sí? Esas son las que yo les sugiero que descarguen, pero acá vienen un montón de cosas. Si ustedes tienen observaciones de cámaras trampa, aquí también tienen observaciones de máquinas o por drones, también a veces se da. También hay muestras, por ejemplo, o registros fósiles en algunos casos. Listo. Entonces, acá aplicamos los filtros correspondientes de los que deseamos y vamos a bajar a la opción de abajo, que aparece acá, que se llama Location, ¿sí? Y en Location nos sale un mapita, ¿sí? Que acá también podemos mover, que es como una miniatura del mapa grande que tenemos a la derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar dentro del mapita de acá, del panel izquierdo, vamos a dibujar con estas herramientas que hay aquí, un área que es el área de donde voy a descargar mis datos. Entonces yo no quiero ni el dato de Cuba, ni el dato que está por allá en el mar de África, ni lo que está por acá por Paraguay, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque probablemente sean errores. Es más, posiblemente estos dos puntos que por acá pueden llegar a ser errores. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar esta herramienta que es como un cubito, un cuadrado, y hago un clic por aquí y dibujo un cuadrito, ¿sí? Entonces voy a dibujarlo más o menos hasta aquí. Y, ok, parece hay un problemita con la página. Ok, al parecer la página se cayó. Voy a actualizarlo. Vamos a ver si hoy sí. Listo, ya lo actualizó. Entonces miren que ya generó el polígono, ¿sí? El cuadradito, o sea, lo que yo dibujé acá en Location me lo marca acá y miren que ya no me sale ni lo que está por acá abajo en Argentina ni el punto de África. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Nadie se ha perdido. Genial, Felipe. Súper. Sí, lo importante, chicos, es que descarguen el PDF paso a paso del Drive que está en la descripción de este video en YouTube. Y segundo, que presten mucha atención a Felipe para que luego ustedes vayan avanzando. Pero aquí me dicen que todo bien, que van bien, súper. Igual, Perfecto. esto tienen que hacerlo con calma.
¿Listo? No hay ningún Ujú. lío. Va. Listo. Acá a la izquierda tenemos otros filtros. Ustedes miran si los quieren aplicar. Pueden filtrar por año, es decir, quieren los registros o los datos que hay del 2000 en adelante, lo pueden hacer. El del mes de alguna cosa particular, lo pueden hacer. El de algún país particular, también lo pueden hacer. ¿Sí? Pueden aplicar un montón de filtros y si ustedes utilizan el avanzado, pues madre, un montón de filtros más. Entonces ya dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, lo filtran mucho más. Yo no le voy a aplicar más filtros, lo voy a dejar así, sencillito. Finalmente quiero que miren que acá, vamos a ver si sale porque al parecer está presentando algunos problemas la página. Sale una pestañita o una opción que se llama métricas. Si ustedes le dan en métricas, él les va a botar, al parecer está botando problemas, pero normalmente, y eso está en el PDF, no se preocupen, él nos bota unas gráficas, ¿sí? Entonces, esas gráficas nos dice, por ejemplo, cuántos registros hay por mes. Vamos a actualizar. A ver si de pronto me las muestro. No, está como presentando problemas. Acá nos está diciendo con el puntico rojo. En fin, vamos a ver si nos permite entonces la descarga. Usualmente no hay ningún problema. Vamos a probar. Entonces, acá normalmente salen unos gráficos interesantes que nos permiten saber, por ejemplo, cuántos registros hay según cada tipo de registro, cuántos por año, ¿sí? Podemos ver algunos gráficos interesantes. Y acá vamos a ir directamente donde dice Download para descargar. Acá les va a pedir que se registren o que ingresen. Yo voy a ingresar con mi correo de Google, de una vez que es con el que siempre ingreso. Y listo. Una vez que ingrese y esté autenticado, lo que tengo que hacer es descargar los datos. ¿Cómo descargo esos datos? Muy simple. Le doy acá en el del centro o en el simple. O sea, ¿cuál es la diferencia entre todas esas tres opciones? Esta es el listado de especies. Esto no les baja coordenadas. Este les baja toda la información, toda la información que esté directamente en los datos. Y este es una base, pero más resumida. Mi sugerencia, cuando uno está trabajando con estas bases de datos y se deben filtrar, es mejor tenerla completica, ¿sí? Pero si ustedes no van a ser muy rigurosos con eso, pues ya podrían descargar de pronto el simple. Yo les voy a descargar el completo, el que dice Darwin Core, pero pueden probar con el simple para que miren cuál es la diferencia, ¿sí? Entonces le doy clic en el de la mitad y le doy acá que entiendo o understood y voy a esperar que me redirija directamente a la página de descargas. Normalmente esto, si ustedes se registran con su correo electrónico, les va a llegar un enlace a su correo diciendo, mire, tu descarga ya está lista. Al parecer ya se arregló aquí. Vamos a volverlo a intentar. Al parecer sí tiene como algunos problemas. Mira, ¿qué parece? Ok, vamos a refrescar. Quién sabe, de pronto le están haciendo mantenimiento al servidor justo hoy. Vamos a mirar. Y si no, pues les muestro cómo se ven los datos. No, al parecer. Voy a intentar hacerlo otra vez. ¿Sí? ¿A todos les salió el mismo letrerito de casualidad o solo me pasó a mí? Sí, Felipe, el servidor tiene como unos problemillas, pero ahí está el PDF. Sí, yo con el PDF podemos trabajar. Pues pueden repetir el proceso sin problema. Bueno, voy a descargarlo. Vamos a ver si ahí sí. No, al parecer está teniendo problemas. Sí. O sea, al parecer están haciendo actualizaciones en el servidor. Ah, miren, sí está procesando. Al final sí está jalando esto. Bueno, entonces esperemos, voy a cerrar este. Y miren que acá dice que está procesando. Acá está organizando la descarga. Y entonces cuando termine de descargar, acá se les va a habilitar un enlace, bueno, un link botón que dice descargar
lo descargan y van a ver que van a bajar un archivo comprimido. En ese archivo comprimido van a tener los datos y ya vamos a ver cómo se carga eso a un sistema de información geográfica. Entonces, mientras esto termina de procesar, yo voy a ir abriendo mi ArcGIS. En este caso voy a abrir ArcGIS Pro mientras que procesa la solicitud de descarga de datos. Y si vemos que si se está tardando mucho, les muestro cómo se hace con otro conjunto de datos que tengo. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento por ahí. No, chicos, la recomendación es que en ese momento, como les dije en un principio, no sigan el paso de descargar los datos en este momento porque se colapsa todo. Presten mucha atención de lo que se está haciendo en la explicación. Ahorita Felipe les explica cómo carga los datos en ArcGIS Pro y yo les voy a mostrar cómo los cargo en QGIS y en ArcGIS Desktop para que sean los 3 programas. ¿Listo? Pero presten mucha atención. Ya luego lo realizan. Sí, igual también yo puedo mostrarlo del ArcMap. Y así traigo tú lo muestras en QGIS. Genial. Yo no tengo el QGIS aquí. Entonces, bueno, miren, ya se habilitó la descarga. Miren que acá aparece Download. Le doy acá y él me va a descargar un archivo comprimido que van a ver aquí. Entonces, lo voy a ir a descargas, lo voy a cortar y digamos que lo vamos a poner en el escritorio. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene este archivo? Este archivo trae esta información y acá aparece, a todos les va a salir igual, les sale un archivito en TXT que se llama occurrence.txt. Ese occurrence.txt es el que tiene los datos, ¿sí? Entonces, ahí lo que vamos a hacer es extraer todo acá en una carpeta en el escritorio, ¿sí? Para poderlos cargar fácil directamente al ArcGIS y al ArcMap. Y entonces acá tenemos nuestros datos. Ahora, ¿cómo se ve esto? Así se ve en el TXT. Van a ver que se ve muy desorganizado. Es normal por la configuración del bloc de notas. ¿Listo? Pero eso se puede organizar fácil en el Excel. Entonces ya tenemos acá el ArcMap y acá tengo mi ArcGIS Pro. Voy a comenzar con el ArcGIS Pro y después lo cargo al ArcMap. Y después Steven les muestra cómo se cargan a QGIS. ¿Listo? Entonces, para yo cargar un conjunto de puntos o de datos de GBIF, lo puedo hacer de varias formas. En ArcGIS Pro es muy fácil cargarlos y yo los cargo así normalmente, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es traer mi ventanita acá del explorador de archivos, agarro el archivo de occurrence.txt y lo pongo aquí, ¿sí? Él lo va a cargar, hay que darle chance, pero él me lo va a cargar y me lo va a poner acá. Pero miren que ahí no se ven los datos, ¿sí? Todavía no se ven los datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Visualizarlos o decirle a ArcGIS que me los ponga directamente en el mapa. ¿Cómo hago eso? Sencillo, acá donde dice occurrence.txt, donde aparece el archivito, le voy a dar clic derecho y acá aparece Display XY Data. Básicamente, muéstrame los datos referenciados en latitud y longitud. ¿Sí? Le doy acá. Y acá él me va a reconocer automáticamente. O sea, la inteligencia artificial de esto es tan buena que él me dice que X, que corresponde a la longitud, se llama o está en la columna que se llama decimal longitude. Y créanme que es muy bueno porque este archivo TXT que uno descarga tiene como 230 columnas. Entonces, él es tan bueno que él te dice en qué columna están tus coordenadas. Y el sistema de coordenadas de referencia, vamos a dejarlo el que aparece por defecto. Le vamos a dar OK, posiblemente salga una advertencia porque no sé si bajé si este es el que tiene únicamente lo que tiene coordenadas o no. Bueno, no salió la advertencia, perfecto. Entonces descargué lo que sí era. Entonces, miren que acá ya están mis punticos. Estos son todos mis registros de Anolis auratus, ¿sí? Acá puedo ver, por ejemplo, dónde hay más puntos, se pueden hacer diferentes análisis,
Esto se puede cambiar la simbología, se puede hacer muchas cosas. Entonces, ya aquí es básicamente la visualización espacial de esos puntos y ya si uno quiere aplicar, ¿cómo se dice? Visualizaciones particulares, lo puede uno hacer mediante la simbología de la capa. Pero eso creo que lo van a ver después, ¿cierto, Steven? Felipe. Ok, entonces, bueno, acá ya tienen los puntos cargados directamente en el ArcGIS Pro, ¿sí? Ahí están todos sus puntos. Ahora vamos a ver cómo se cargan en el ArcMap normal. Entonces, con ArcMap yo no puedo arrastrar el archivo, ¿sí? Porque no lo va a poner, me va a decir error. Entonces, con ArcMap se cargan diferentes. Y yo lo hago usualmente de acá, de este botoncito que tiene un rompito amarillo con un símbolo más. Entonces, yo le doy acá normalmente Add Data y lo que tengo que hacer es irme a mi carpeta. Voy a ver dónde, si tengo la carpeta del escritorio. De acá, ¿sí? Acá está mi carpeta y acá está Occurrence.txt. Le doy agregar, ¿sí? Y acá le voy a dar nuevamente clic derecho, Display XY Data. Y lo mismo, pero miren que acá se equivocó. Entonces, acá tengo que decirle X está en decimal longitud y Y está en decimal latitud. Por eso, el ArcGIS Pro es más actualizado, tiene una inteligencia artificial mucho más avanzada que el ArcMap. Entonces, por eso es tan bueno identificando el ArcGIS Pro. El ArcMap hay que especificarlo, ¿sí? Le voy a dar OK. Y ahí están mis puntos, ¿sí? La única diferencia es que ArcGIS Pro nos coloca un mapa base por defecto, este no. ¿Listo? Entonces sería lo único que hay como diferente, pero créanme, son los mismos datos que ustedes ven en el ArcGIS Pro, son los mismos que están viendo en el ArcMap. ¿Listo? No sé si todos pudieron descargar sus datos y espero que los puedan visualizar directamente en algún sitio, sea QGIS o sea ArcGIS o ArcGIS Pro. Genial. Genial, Felipe. Chicos, les voy a explicar algo acá respecto a lo que menciona Felipe. Les he dejado en un drive que es el mismo que ustedes tienen. De hecho, les voy a compartir pantalla para que ustedes se fijen de la información. Préstenme aquí, por favor, mucha atención todos. Atentos con esto. Ustedes en el drive van a tener acá lo siguiente. Ustedes en este drive que está en la descripción del video de YouTube. De hecho, voy a ir al video de YouTube, que es este que ustedes están viendo acá. Le digo acá en más y miren que aquí hay un enlace. Este enlace los va a llevar a este drive. Este drive va a tener un libro de R que se los compartimos 3 principalmente. Descárguenlos para que también se vayan relacionando con R porque lo vamos a ver en estos días. Tienen el PDF de registros de GBIF que acá les muestra cómo se hizo la búsqueda paso a paso y los filtros que Felipe les explicaba, pero háganlo con tiempo para que pues ahorita no colapse la plataforma. Cómo se descarga el archivo zip que Felipe tiene, que les mostró, y cómo ustedes tienen ya esta información lista para luego poder llevarla a un SIG. También, ¿qué tienen? Tienen otro archivo que les acabo de subir que se llama CSV, ¿no? Que es principalmente una especie que les compartimos para que ustedes hagan el ejercicio pues más fácil. Pero si quieren descargar sus datos, pues lo pueden hacer. Este archivito lo van a bajar. Ahora, cuando bajen ese archivo, siguen el paso a paso que Felipe les explicaba en ArcGIS y en ArcGIS Pro. En QGIS funciona muy similar. Este es el software de QGIS para las personas que no lo conocen aún. Este programa, de hecho, ustedes tienen un tutorial completo de cómo bajar QGIS, instalarlo igual que ArcGIS Pro y Desktop. Este programa, para cargar los datos que ustedes bajan, ya sea de GBIF o de este archivo que les dejé en el drive, vienen acá a QGIS y se van a ir a esta opción que dice capa, aquí en la parte superior izquierda, acá, capa. En capa, ustedes le van a decir añadir capa. Y miren que ahí se despliegan más ventanas.
luego van a seleccionar la que dice añadir capa de texto delimitado, que es el CSV. Le dan clic y les aparece esta ventana que les estoy mostrando aquí en pantalla. Esta ventana, lo único que tienen que hacer, préstenme mucha atención, es venir acá a estos 3 puntos que hay acá en la parte derecha de la primera fila, principalmente el nombre de archivo. Le dan clic y van a buscar el archivo CSV que bajaron, ya sea, pues en este caso yo lo bajé de CSV o lo pueden bajar en texto, el que quieran. Le dan acá clic y verifiquen que aquí en donde dice formato de archivo, esto les va a aparecer así normalmente. Despliegan el que dice formato de archivo y lo dejan el que dice CSV delimitado por coma. Y luego, para que puedan visualizar, despliegan la opción que dice principalmente definición de geometría, esta tercera. Y en el campo X tienen que verificar que esté decimal longitud y en el campo Y decimal latitud, que es la longitud y la latitud. Y automáticamente él identifica el sistema WGS84, que es este que les aparece aquí por defecto. Él mismo lo identifica. Pero si no se lo identifica, pues aquí ustedes lo seleccionan. En caso, ya con esto, le digo añadir, cierran esta ventana y aquí tienen los registros de las especies que le compartimos, de esta especie en particular. Ahora, Steven, ¿cómo hago para ver un mapa base como lo hace Felipe? QGIS funciona diferente, por eso estas sesiones de introducción, ya mañana vamos a trabajar con los software detalladamente las cosas, por eso tengan paciencia. Primero vamos a ver la introducción, que era bajar unos datos, algo sencillo. Mañana ya les explicaré pues cómo funcionan estos programas para trabajar con información. Entonces, esto que ustedes ven aquí en blanco, para cargar un mapa base, tienen que venir aquí donde dice complementos, acá donde dice complementos, esto es para los usuarios de QGIS, y en complementos, aquí ustedes le dicen administrar e instalar complementos. Le van a dar clic. Y en ese proceso de administración de complementos, el que ustedes van a instalar es el complemento que se llama Quick Map Services. Este complemento que ven aquí, Quick Map Services. Ustedes lo colocan aquí donde dice buscar, colocan Quick Map Services y pues como yo ya lo tengo instalado, pues no me lo va a mostrar acá principalmente, pero miren que aquí ya me aparece Quick Map Services. Le dicen acá instalar complemento, a mí me aparece desinstalar porque yo ya lo tengo, pero cuando lo instalen, entonces una vez lo instalen, vienen aquí a las mismas ventanas de QGIS en donde dice web, acá web, Quick Map Services, y a ustedes no les va a aparecer todos estos servicios. ¿Cómo los activan? Vienen a settings, acá en settings, clic, y en donde dice more services, le dicen get contribute pack, que es la última opción, y le dan clic acá. Cuando hagan esto, les va a aparecer que ya tengo la última versión descargada, y con esto, ahora sí, regreso a web, Quick Map Services, y tengo todos estos servicios. Entonces, ¿cuál van a cargar? El que quieran. Por ejemplo, Bing satélite, y ahí está el Bing satélite actualizado. Y estos son los registros que están ya. Yo me puedo acercar, puedo verlo en un mapa mucho más claro, me puedo acercar a las zonas específicas, conocer, mire las zonas en donde están los registros. Mira, aquí hay un punto, por acá hay otro punto, aquí hay 3 puntos en estas zonas. Entonces, esto es básicamente la introducción, chicos. Hoy vamos a dejar hasta este punto de descargar los datos, porque mañana vamos a trabajar con información ambiental, con información de capas, con todo lo que es el proceso de GIS. Entonces, esto es lo que necesito que tengan. Bajen un registro, descarguen los datos, cárguenlos en QGIS, sea como lo explicó en este caso, o como lo mencionó Felipe en ArcGIS Pro y en ArcGIS Desktop. Listo, chicos, eso es básicamente la recomendación que necesito que todos sigan. Listo. ¿Queda claro, chicos, esa información? Déjenme saber allí en los comentarios si queda clara la información de lo que se está haciendo. Hoy que vimos con Felipe, la introducción a lo que es el estudio de la biodiversidad. ¿Cómo se estudia la biodiversidad? Pues por un lado, la información en campo que se levanta, pero por otro lado está el uso de los SIG, en donde se espacializa esa información
Y estos puntos es como, por decir, el ingrediente para poder hacer tortas, el ingrediente para poder hacer un Kellogg's, que todos conocen el Kellogg's, el Choco Crispies, no lo estoy promocionando, pero es como un ingrediente. Y cuando tú ya lo mezclas con la leche y con los otros elementos, entonces empiezas a conocer ya más a profundidad, especialmente lo que es la aplicación del modelado de nicho ecológico. Eso es más avanzado. Pero para estudiar la biodiversidad se necesita espacializarla. Y esto es lo que estamos introduciéndolos en esta sesión. Entonces, tienen toda la información para que hagan el ejercicio con calma y luego nos vemos entonces mañana a las 7:30 p.m. hora Colombia, la misma hora que inició hoy. Aquellas personas que participen de la clase de mañana van a tener una sesión extra por Zoom, en donde van a poder preguntar todo lo que tengan de dudas hasta este punto, tanto de la clase 1 como de la clase 2, el día miércoles en la tarde, por Zoom, y también se va a transmitir por YouTube, va a quedar grabada por 24 horas, pero solamente aquellos que participen van a poder acceder al Zoom y preguntar en vivo y podernos hacer preguntas de lo que ustedes tengan dudas exactamente ya para ayudarles. Y también en esa sesión pues les explicaré lo de la instalación, principalmente si tienen dudas, pero recuerden que tienen el tutorial. Si no tienen el tutorial de instalación, ya mismo se los comparto por acá para que ustedes lo tengan, pero todo se les lleva a los grupos de WhatsApp. Si llegaste acá por algún motivo y no tienes grupo de WhatsApp, te recomiendo que la persona que te invitó te invite al grupo de WhatsApp para que no te pierdas los beneficios de las clases, los materiales y también pues cuando tengamos la apertura. Ahora, este tutorial que les voy a enviar es de instalación de los software, ¿listo? Es de instalación de los software para que ustedes lo tengan allí, pues mucho más claro, ¿no? Si aún no tienen los programas. Si los tienen, pues no hay ningún problema y siguen el tutorial. Bien, chicos, entonces aquí les envío los videos de la instalación. Si aún no lo tienen, acá se los comparto para que ustedes lo tengan allí y puedan seguir el tutorial de instalación. Está súper detallado para que lo puedan hacer sin ningún problema, pero igual también ahí lo tienen. Mañana a la misma hora, hora Colombia, y vemos introducción a lo que va a ser R, toda la parte de código, y Google Earth Engine. Entonces mañana no se lo pueden perder por nada y el día miércoles sí que menos. Entonces, Felipe, gracias por tu conocimiento, porque esto transmitirlo no es sencillo y lo haces de una manera que se entiende muy bien y sabemos que pues están iniciando en este proceso la mayoría de personas. Entonces fue un placer de verdad tenerte aquí acompañado. Mañana van a conocer al profe Orlando trabajando ya en vivo. El profe Orlando es otro mente maestra de todas estas temáticas. Entonces quiero que abran su mente y reciban toda la información con la mejor disposición. Felipe, gracias. Aquí, Steven, muchas gracias a todos y espero que les haya parecido chévere como esta aproximación a la biodiversidad en términos de ciclo. Total. Y bueno, pues antes de despedirme, Felipe, les mostramos cómo se carga un mapa base en ArcMap. Sí, yo les comenté ahí las instrucciones, pero les podemos mostrar si quieres. Genial. Nomás deja que lo cerre. No, tranquilo. Ahora, mientras Felipe abre el software, la asistencia se las voy a dejar fijadas en este momento en YouTube para que llenen la asistencia. ¿Cómo se llena el proceso de asistencia? Se los voy a explicar aquí en pantalla para que ustedes tengan claridad de cómo funciona el proceso de asistencia. ¿Listo? Ya para cerrar, que quedan 4 minutos. Entonces, el proceso de asistencia es bastante sencillo, chicos. Miren, ustedes van a entrar al siguiente enlace que les voy a enviar a continuación. A ver, les voy a enviar el enlace y se los voy a dejar fijados acá en YouTube para que ustedes puedan acceder a la asistencia. Entonces, este enlace que les dejo aquí, que está en los comentarios, que también se los dejo aquí fijados en YouTube. A ver, se los coloco nuevamente acá en YouTube para que lo tengan allí. ¿A dónde los va a llevar? Ya les comento en dónde ustedes van a tener principalmente esa información. Entonces acá vamos a mostrarles todo el proceso. Miren, cuando ustedes abran el enlace, me confirman, chicos, si ya les aparece, déjenme ahí, si ya tienen la información del enlace. A ver, aquí se los dejo fijados en YouTube.
Ahí está. ¿Listo? Ese enlace que ustedes tienen los va a traer a la siguiente página. Los va a traer principalmente, a ver, acá yo les comparto el enlace que aparece ahí un punto. Esperen un segundito, por favor, que es que el enlace acá está cargando mal. Ya. Aquí se los dejo fijados. ¿Listo? Aquí está fijado el enlace. Nuevamente se los comparto para que les aparezca. ¿Listo? Este es el enlace. ¿A dónde los va a llevar ese enlace? Ese enlace los va a traer a esta geoencuesta. Se llama geoencuesta, ya les digo por qué se llama geoencuesta. Les va a pedir el nombre completo, entonces ustedes aquí van a colocar entonces su nombre completo. Entonces en mi caso yo coloco mi nombre. ¿Qué fue lo que más les gustó de la clase número 1 que quieran resaltar o lo que no les gustó? Ahí no coloquen sus comentarios. Entonces, me gustó la clase número 1 porque aprendí a descargar, por ejemplo, descargar registros de especies y entender fundamentos. Por ejemplo, esto mismo que ustedes colocan acá, van a copiarlo, clic derecho, copiar, califican la sesión y le dan en enviar. Cuando lo envíen, les aparece un mensaje que les dice, gracias por responder, a continuación encontrarás, clic aquí para publicar tus apuntes. Entonces, cuando le das clic acá, él te va a traer a Facebook en un grupo. ¿Qué pasa si no tengo Facebook? No pasa nada. Con que hayas enviado la encuesta de participación, ya tienes tú la asistencia. Ahora, lo puedes hacer durante las 24 horas siguientes para que antes de que iniciemos la sesión ya tenemos esos registros de las personas que participaron para el certificado. Y acá en este grupo que es abierto tenemos más de 20,000 personas en donde ya han participado de otros desafíos que hemos tenido. Y pues acá la idea es que ustedes puedan ir publicando sus resultados, ¿no? Entonces hemos tenido diferentes ejercicios a lo largo del tiempo, pero aquí ustedes pueden venir y publicar su resultado acá. Colocan escribir algo y pegan lo mismo que colocaron allá y pueden aquí subir una foto, un video, pueden aquí etiquetar a una persona, a un colega que ustedes quieran que también se una además, y allí está toda la información. Publican eso y nosotros se las aprobamos. Entonces a nosotros nos aparece de esta manera, publicaciones pendientes. Entonces dicen, la información referente a los sitios importantes para descargar información. Entonces, aprobado. Gracias por las clases. Aprobado. Práctica interactiva interesante. Aprobado. Estas así no se aprueban porque la idea es que este grupo sea relacionado principalmente con las temáticas que nosotros estamos entregándoles. Entonces, acá, chicos, la idea es que ustedes publiquen sus resultados. Básicamente, ¿qué resultados? De hecho, esta publicación aquí parece que se coló. Vamos a eliminar esta publicación. Eliminar publicación, listo. Y acá la idea es que ustedes puedan colocar unas fotos o pantallazos. Listo, chicos, eso es básicamente la sesión número de hoy, la forma de estudiar la biodiversidad. Si no tienen Facebook, no hay problema, solamente llenen la asistencia en el enlace que todos tienen allí. Bueno, chicos, mañana nos vemos a las 7:30 p.m. hora Colombia. Les dejamos la grabación. ¿Dónde van a encontrar la grabación? También se les envían los grupos de WhatsApp, pero acá les dejo el enlace directo también por si no están en ningún grupo de WhatsApp en donde están las grabaciones. Este es el enlace de las grabaciones, grabaciones.escuelaambientalgis.com/investigación ambiental. Ahí está el enlace para que ustedes puedan ver la grabación. Si ustedes entran en ese enlace, les aparece esta página con la sesión número 1 ya acá cargada, que es lo que estamos haciendo en vivo, y aquí los datos de la sesión 1 para que vayan al Drive y descarguen la información. Todo en orden, chicos. Ahora sí, queda todo claro. Y pues, Felipe, lo último que faltaba y nos despedimos. Sí, de una. Entonces comparto pantalla. Bueno, ¿y ya se ve el arma? Ok, miren, entonces de la parte superior acá, en el ARMAP, acá de donde le dijimos Add Data, si se acuerdan que de ahí agregamos los puntos, aquí a la derecha hay una flechita que apunta hacia abajo. Si ustedes le dan clic acá, acá les va a aparecer agregar mapa base. Y acá les va a abrir una ventanita y van a agregar el mapa base de su preferencia.
Entonces hay de imágenes, hay topográficos, hay de OpenStreetMap, ya depende de lo que quieran como visualizarlo. Entonces, por ejemplo, está imágenes o imágenes con etiquetas. Yo voy a descargar así solamente imágenes o cualquiera puede ser, le dan a agregar y él lo que va a hacer es ir a internet a traerme el mapa base, ¿sí? Si no tienen internet no les va a traer el mapa base, entonces ténganlo en cuenta. Entonces, miren, aquí ya está mi mapa base y si yo cargo mis puntos de igual forma como lo hice ahorita, ¿sí? No va a haber ningún problema. Ya los voy a ver ya ubicaditos. ¿Sí? Ok. ¿Cómo? Vamos a esperar que los ponga. Me voy a poner de rojo, pero dije no. El sistema de coordenadas. Debe ser por el sistema de coordenadas. Voy a mover. X de data. Longitud. Latitud. Y acá. Sí, es ese mismo. Ok. Vamos a poner. Este está demorando sin cargar. Pero bueno, ahí ya está el mapa base. Y ya cuando carguen los puntos les deberían salir ubicados. Listo. Listo, Felipe. Súper. Entonces, chicos, ahí les dejamos toda la información, las páginas de grabaciones, igual por los grupos de WhatsApp se les envía todo el resumen. Y antes un mensaje parroquial. Confíen solo en los administradores del grupo en el que ustedes están. Por eso es que no hemos dejado grupos abiertos porque han habido prácticas malas anteriormente y sus datos personales y demás no los compartan con nadie, solamente están en el grupo para enviarles información de lo que es el desafío. Queda claro, chicos, para evitar temas en internet, eviten compartir datos personales, no les estamos pidiendo nada más que su asistencia, su nombre y ni siquiera le estamos pidiendo el correo para que esta información se mantenga pues siempre en orden. Y sigan los tutoriales, sigan los canales de comunicación, ahí está el enlace de las grabaciones, está el drive con toda la información y mañana nos vemos en la sesión número 2 introduciéndolos en teledetección y medio ambiente. Entonces, chicos, fue todo un placer esta primera clase. Gracias a todos por participar y espero que pongan en práctica estos conocimientos y nos vemos mañana. Listo, profe. Orlando también está por ahí. ¿Te quieres despedir? Activas el audio. Sí, Steven, igual, mañana continuamos y van a aprender muchas más cosas en esta semana. Eso se los puedo asegurar. Total. Chao, chicos. Un abrazo. Luego, estén bien.